El día comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, preparé el desayuno y me aseguré de que todo estuviera en orden antes de que Alejandro regresara del trabajo. La vida en la Ciudad de México tenía su ritmo, y nosotros habíamos construido una rutina que funcionaba a la perfección. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente y, lo más importante, estábamos juntos. O al menos eso creía yo. La puerta sonó justo cuando terminaba de colocar los platos en la mesa. Me dirigí hacia ella, pensando que podría ser el repartidor con el paquete que había pedido hace unos días. Al abrir la puerta, me encontré con una joven, tal vez de unos 20 años, con el rostro demacrado y los ojos llenos de una mezcla de desesperación y determinación. «Hola, ¿puedo ayudarte en algo?», pregunté, tratando de sonar lo más amigable posible. «¿Es usted María?», respondió ella, su voz temblorosa. «Sí, soy yo». «¿Quién eres tú?». «Me llamo Sofía». Soy la hija de Alejandro». Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. No podía ser cierto. Alejandro y yo no teníamos hijos. Él siempre había sido claro sobre eso. Tragué saliva y traté de mantener la compostura. «¿Qué estás diciendo?», logré articular. Alejandro nunca mencionó tener una hija. Él no lo sabe. Al menos, no hasta hace poco. Mi madre falleció recientemente y no tenía a nadie más a quien recurrir. «Por favor, necesito ayuda». En ese momento, escuché la puerta principal abrirse y vi a Alejandro entrar. Al ver a Sofía, su rostro se tornó pálido como una hoja de papel. Dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de sorpresa y algo que no pude identificar del todo. «Alejandro, ¿conoces a esta joven?», le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «María, por favor, déjame explicarte», dijo él, su voz débil. «Sofía, ella es mi hija». «Es cierto». Mi mente daba vueltas, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Alejandro, mi esposo, el hombre con quien había compartido mi vida durante años, tenía una hija secreta. Me sentí traicionada, como si una daga me atravesara el corazón. «¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Necesito saber toda la verdad», exigí, mi voz quebrándose. Sofía dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas. «Mi madre me contó sobre mi padre antes de morir. Ella siempre me dijo que él no sabía de mi existencia. Después de su muerte, encontré cartas que ella le había escrito, pero nunca se las envió. Así supe de él y de ustedes». Alejandro trató de acercarse a mí, pero me aparté. «María, por favor, no lo sabía. Fue un romance antes de conocerte. Cuando me enteré de Sofía, ya era demasiado tarde. No sabía cómo decírtelo». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Todo lo que creía saber sobre mi vida y mi matrimonio se desmoronaba ante mis ojos. Sin decir una palabra más, subí las escaleras y me encerré en nuestra habitación. Me desplomé en la cama, sintiéndome completamente devastada. Desde el otro lado de la puerta, escuché a Alejandro hablar con Sofía, tratando de consolarla. Pero sus palabras se perdían en el aire. En ese momento, solo podía pensar en la traición y en los secretos que habían salido a la luz. Mi mundo, que parecía tan perfecto, se había convertido en un torbellino de emociones que amenazaba con consumirlo todo. ¿Cómo seguir adelante después de esto? ¿Podría alguna vez perdonar a Alejandro? Y lo más importante, ¿qué significaba la llegada de Sofía para nuestro futuro? En la oscuridad de mi habitación, me sentí más sola que nunca, atrapada en un mar de dudas y dolor. La noche había sido larga y llena de insomnio. Me levanté temprano, con un nudo en el estómago y una sensación de incertidumbre que no podía sacudir. Alejandro, mi esposo, seguía durmiendo, su respiración tranquila en contraste con el torbellino de pensamientos que me acosaba. Decidí que era hora de conocer más sobre su pasado, sobre esa mujer que había sido parte de su vida antes de que nos conociéramos. Tomé una ducha rápida y, mientras el agua caliente corría por mi cuerpo, traté de organizar mis pensamientos.
¿Cómo había sido posible que Alejandro me ocultara un secreto tan grande durante todos estos años? Cuando salí del baño, me dirigí hacia nuestra oficina en casa. La curiosidad y la necesidad de respuestas me impulsaban. Empecé a buscar en los cajones del escritorio, entre papeles y documentos que llevaban años sin ser revisados. Encontré algunas fotos antiguas, cartas de amigos y familiares, pero nada que me diera una pista sobre la madre de Sofía. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Era Sofía, de pie en la puerta, con una expresión de arrepentimiento y tristeza en su rostro. María, encontré esto entre las cosas de mi madre, dijo, extendiéndome una carta arrugada. Tomé la carta con manos temblorosas y comencé a leer. La letra era fina y delicada, y cada palabra parecía cargada de emoción. La madre de Sofía le escribía a Alejandro, revelando secretos que nunca había imaginado. Alejandro, sé que te pedí que mantuvieras esto en secreto, pero ya no puedo más. Sofía necesita saber la verdad. Ella merece conocer a su padre, aunque eso signifique que nuestra relación pasada salga a la luz, leí en voz alta, mi voz quebrándose en cada palabra. Guardé silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de leer. Sofía se sentó a mi lado, sus ojos llenos de lágrimas. Ella siempre habló bien de ti, pero nunca entendí por qué no estabas con nosotras, dijo Sofía, su voz apenas un susurro. En ese momento, Alejandro entró en la oficina. Al ver la carta en mis manos, su rostro se tornó pálido y supo inmediatamente de qué se trataba. María, puedo explicarlo, dijo, acercándose lentamente. ¿Qué más hay que explicar, Alejandro? Me mentiste durante todos estos años, exclamé, sintiendo la ira y la traición arder dentro de mí. Alejandro se sentó frente a nosotras, su mirada fija en el suelo. Le prometí a la madre de Sofía que mantendría el secreto. Ella no quería complicar nuestras vidas, pero siempre supe que esto algún día saldría a la luz, confesó, dejando escapar un suspiro profundo. El silencio que siguió fue pesado y lleno de tensión. Finalmente, Alejandro se levantó y extendió la mano hacia Sofía. Ven, quiero mostrarte algunos lugares que han sido importantes en mi vida. Quizás eso nos ayude a entendernos mejor, dijo, tratando de sonreír. Sofía dudó por un momento, pero luego tomó la mano de su padre. Los observé salir, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Decidí que necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que estaba sucediendo. Un par de horas después, mi teléfono sonó. La llamada era de un número desconocido. Contesté con cautela. María, debes tener cuidado. Sofía no es quien dice ser, dijo una voz anónima del otro lado de la línea. Hay más secretos que aún no han salido a la luz. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién podría ser esa persona y qué más podría estar ocultando Sofía? Colgué el teléfono, sintiéndome más confundida que nunca. Las palabras de la llamada resonaban en mi mente y supe que no podía ignorarlas. Tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Decidí esperar a que Alejandro y Sofía regresaran. Cuando lo hicieron, los enfrenté con la llamada que había recibido. Alejandro parecía genuinamente sorprendido y preocupado, mientras que Sofía se mostró claramente afectada. ¿Qué está pasando aquí, Sofía? ¿Qué más no nos has contado?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sofía me miró con lágrimas en los ojos y dijo, no sé de qué estás hablando, María. Solo quiero conocer a mi padre y encontrar un lugar seguro. La incertidumbre y la desconfianza se asentaron en mi corazón. Sabía que no podía dejar este asunto sin resolver. Tenía que proteger a mi familia, y para hacerlo, necesitaba llegar al fondo de todo esto. La mañana se presentaba gris y opresiva, como si el cielo compartiera la carga emocional que pesaba sobre mis hombros. Desde la llegada de Sofía, mi vida había sido un torbellino de emociones encontradas y desconfianza creciente. No podía quitarme de la cabeza la llamada anónima que recibí, advirtiéndome que Sofía no era quien decía ser. Decidí seguirla en secreto, necesitaba respuestas, y no podía confiar en nadie, ni siquiera en Alejandro.
Aprovechando un momento en que Sofía salió de la casa, me puse un abrigo y la seguí a una distancia prudente. La vi tomar un taxi y me apresuré a llamar uno para seguirla. Se bajó en un café en el centro de la ciudad. Entró y se sentó en una mesa en una esquina. Desde mi posición, detrás de una columna, observé cómo un hombre de aspecto misterioso se acercaba a ella. ¿Quién será este hombre?, me pregunté mientras mi corazón latía con fuerza. Sofía y el hombre intercambiaron algunas palabras y luego miraron alrededor, como si temieran ser observados. Me acerqué lo suficiente para escuchar parte de la conversación. «Tío, necesitas entender que no puedo seguir con esto mucho tiempo más», dijo Sofía en voz baja, pero con un tono de desesperación. «Sofía, esto no es una opción. Necesitamos ese dinero, y tú eres nuestra única esperanza», respondió el hombre, a quien me quedé mirando con más atención. Era mayor, con una barba descuidada y una mirada sombría. Regresé a casa antes que Sofía, con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. Cuando ella llegó, la confronté directamente. «¿Quién es ese hombre con el que te reuniste en el café?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Sofía se quedó helada por un momento, y luego suspiró profundamente. «Es mi tío, María. Está buscando la herencia de mi madre y ha estado presionándome para que lo ayude a encontrarla». Sentí una mezcla de alivio y más confusión. ¿Podría ser cierto lo que decía? ¿O era otra mentira? Más tarde, esa noche, mientras Alejandro y yo cenábamos en silencio, decidí hablar con él sobre mis preocupaciones. No sabía si podía confiar en él, pero necesitaba desahogarme. «Alejandro, he estado siguiendo a Sofía hoy. La vi reunirse con un hombre en un café. Ella dice que es su tío y que está buscando la herencia de su madre». Alejandro dejó caer el tenedor y me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «María, no sé qué decir. No sabía que Sofía tenía un tío. ¿Estás segura de lo que viste?». Asentí con la cabeza, segura de mis palabras. «Sí, estoy segura. Y no es todo. Hoy recibí una amenaza anónima exigiendo dinero a cambio de no revelar más secretos sobre nosotros». Alejandro se quedó en silencio, frunciendo el ceño mientras asimilaba la información. Finalmente, habló con voz grave y firme. «María, haremos lo que sea necesario para protegernos. No vamos a dejar que nadie nos manipule. Necesitamos estar unidos en esto». A pesar de mis dudas, su determinación me dio un poco de consuelo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en la amenaza y en lo que significaba para nosotros. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos? ¿Y quién estaba detrás de todo esto? Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido de mi teléfono interrumpió el silencio. Era un mensaje de un número desconocido: «Sabemos todo. Si quieres que esto termine, paga». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que esta pesadilla estaba lejos de terminar y que las pruebas que enfrentábamos apenas comenzaban. Alejandro estaba en el despacho cuando recibí el mensaje. Me levanté de la cama y fui a verlo. Le mostré el mensaje y su rostro se endureció. «Tenemos que tomar una decisión, María. No podemos seguir viviendo con miedo». Nos miramos en silencio, comprendiendo que el camino por delante sería duro y lleno de desafíos. Pero también sabíamos que, juntos, podríamos enfrentarlos. Tal vez, después de todo, esta tormenta nos haría más fuertes. Aquel día, la tensión se había acumulado tanto en nuestro hogar que parecía que estábamos viviendo una pesadilla interminable. Alejandro, mi esposo, me había ocultado la amenaza anónima que había recibido. Decidió pagar la suma exigida sin decírmelo, creyendo que así protegería a nuestra familia. Pero yo, María, no tardé mucho en descubrir la transferencia bancaria. Fue una mañana cuando revisaba nuestras cuentas, algo que solía hacer con frecuencia desde que Sofía había irrumpido en nuestras vidas. «Alejandro», grité desde la sala, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. El sonido de mis pasos resonaba en el piso de madera mientras me dirigía al despacho donde solía refugiarse. Alejandro levantó la vista de su computadora, con una expresión que mezclaba sorpresa y culpa. «¿Qué pasa,
María? Preguntó, intentando sonar despreocupado. ¿Qué es esta transferencia de dinero? Le mostré la pantalla de mi teléfono, temblando de indignación. ¿Por qué has enviado tanto dinero sin consultarme? Alejandro suspiró y se hundió en su silla, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. María, puedo explicarlo, dijo, evitando mi mirada. Entonces hazlo. Insistí, mi voz quebrándose. Necesito saber la verdad. Finalmente, Alejandro confesó. Me contó sobre la amenaza anónima y cómo había decidido pagar para mantenernos a salvo. Mi mente se llenó de una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo había podido ocultarme algo tan grave? No puedo creer que me hayas escondido esto. Exclamé, sintiendo que la traición me ahogaba. Somos una pareja, Alejandro. Deberíamos enfrentar estas cosas juntos. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido extraño proveniente del exterior. Corrimos hacia la puerta y encontramos una nota en el suelo, llevada por el viento. La recogí con manos temblorosas y la leí en voz alta. Si quieren volver a ver a Sofía con vida, entreguen la herencia de su madre. No llamen a la policía. Mis piernas cedieron y caí de rodillas, con la nota aún en mis manos. Alejandro se arrodilló a mi lado, intentando consolarme. Vamos a rescatarla, María, dijo con determinación. No permitiré que le hagan daño. Decididos a salvar a Sofía, Alejandro y yo unimos fuerzas. Pese a las heridas recientes y las dudas que nos perturbaban, sabíamos que teníamos que actuar rápidamente. Acordamos no involucrar a la policía, al menos no de inmediato, para no poner en peligro la vida de Sofía. A medida que planeábamos la operación de rescate, mi mente no dejaba de pensar en la verdad detrás de las amenazas. ¿Quién estaba detrás de todo esto y por qué? Alejandro y yo estábamos en una carrera contra el tiempo, y cualquier error podría ser fatal. La noche de la operación llegó más rápido de lo que esperaba. Nos dirigimos al lugar indicado en la nota, un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La oscuridad nos envolvía mientras nos acercábamos con cautela. Tienes que estar lista para cualquier cosa, me susurró Alejandro, sosteniendo mi mano firmemente. Confía en mí. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza desbocada. Cuando entramos al almacén, la luz de una linterna nos cegó momentáneamente. Frente a nosotros, el tío de Sofía, el hombre misterioso con el que la había visto antes, la sostenía con fuerza. Sofía tenía los ojos enrojecidos y el rostro lleno de miedo. Libérala ahora, gritó Alejandro, avanzando con determinación. El tío de Sofía soltó una carcajada desquiciada. ¿Crees que será tan fácil?, respondió con desprecio. No hasta que tenga la herencia. En ese momento, Alejandro se lanzó hacia él, y en medio de la pelea, una verdad impactante salió a la luz. Alejandro, detente, gritó Sofía, con lágrimas en los ojos. Él no es solo mi tío. Es el hombre que estuvo con mi madre. Él es mi verdadero padre. Mi mente se paralizó. ¿Cómo era posible? Todo lo que creíamos saber se desmoronaba ante nosotros. Alejandro se detuvo, respirando con dificultad, y miró al hombre con furia y confusión. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Significa que las cosas no son lo que parecen, Alejandro, respondió el hombre, con una sonrisa siniestra. Pero si quieres conocer toda la verdad, tendrás que desenterrar muchos más secretos. La revelación nos dejó a todos en un estado de shock. El peligro no había pasado, y las respuestas que buscábamos solo nos llevarían a más preguntas. Pero en ese momento, lo único que importaba era salvar a Sofía y descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Mi vida, nuestra vida, ya nunca sería la misma. Cuando Alejandro y yo llegamos al lugar del secuestro, la tensión en el ambiente era palpable. El viejo almacén abandonado exudaba una sensación de peligro y desesperanza. Alejandro, con el rostro endurecido por la determinación, empujó la puerta y entramos en la penumbra. Allí,
Encadenada a una silla en el centro de la habitación, estaba Sofía. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y alivio al vernos. «Alejandro». «María», gritó Sofía con la voz quebrada. Antes de que pudiéramos acercarnos, el tío de Sofía, un hombre de aspecto desaliñado y mirada amenazante, salió de las sombras con una pistola en la mano. «Ni un paso más», ordenó, apuntándonos con el arma. Alejandro levantó las manos en señal de rendición, tratando de calmar la situación. «Estamos aquí para negociar. No queremos problemas, solo queremos llevarnos a Sofía a casa». El tío de Sofía rió con amargura. ¿Negociar? ¿Después de todo lo que han hecho? No voy a dejar que esta oportunidad se me escape. Fue en ese momento cuando Alejandro, mirándome directamente a los ojos, hizo una revelación que me dejó helada. «María, sé la verdad. Sé lo que hiciste». Mis ojos se abrieron de par en par. ¿De qué estás hablando, Alejandro? «De ti y de él», dijo, señalando al tío de Sofía. «Sé que eran amantes. Sé que todo esto fue un plan para vengarse de mí. Para obtener dinero». El tío de Sofía me miró con una sonrisa cruel. «Parece que tu esposo no es tan tonto como pensábamos». Me sentí atrapada, el sudor frío recorriendo mi espalda. No había forma de escapar de esta situación. Con un suspiro, bajé la cabeza y confesé. «Sí, Alejandro. Todo fue un plan. Quería vengarme de ti por aquella infidelidad. Pero nunca quise que esto llegara tan lejos». Sofía, atada a la silla, nos miraba con lágrimas en los ojos. ¿Todo esto fue una mentira? ¿Nunca me quisieron ayudar realmente? «Si te queríamos ayudar, Sofía», respondí con la voz quebrada. «Pero me dejé llevar por el odio y la venganza. Nunca quise que sufrieras». Alejandro, herido pero decidido, dio un paso adelante. «Esto se terminó. Llamaré a la policía. Todo el mundo pagará por lo que ha hecho». El tío de Sofía, al ver que su plan se desmoronaba, intentó huir, pero Alejandro lo detuvo. En cuestión de minutos, la policía llegó al lugar, arrestando al tío de Sofía y a mí. Mientras me llevaban, miré a Alejandro por última vez. «Lo siento», susurré. «Lo siento por todo». Alejandro no respondió, su rostro era una máscara de dolor y decepción. Sofía, liberada de sus ataduras, se acercó a él. «Papá, no sé qué decir. Todo esto es un caos». Alejandro la abrazó con fuerza. «Lo sé, Sofía. Pero prometo que de ahora en adelante, no habrá más mentiras. No más secretos». Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió. «Necesito tiempo. Necesito alejarme de todo esto». Alejandro la miró con tristeza. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que siempre tendrás un hogar aquí, sin importar lo que decidas». Sofía se despidió y se marchó, dejando a Alejandro solo en la escena del crimen. Mirando el cielo nocturno, Alejandro reflexionó sobre sus errores y las consecuencias de sus acciones. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y solitario, pero estaba decidido a nunca más ocultar la verdad. Con un suspiro profundo, Alejandro se alejó del almacén, dejando atrás un capítulo oscuro de su vida y esperando un futuro incierto, pero esperanzador.